La litósfera, el litos, piedra, es la cáscara dura del planeta, digamos. Arranquemos por un problema que se detectó hace unos 15 años, referido a una potencial falta de agua potable en la ciudad de Buenos Aires a causa de la deforestación en las yungas, esa fabulosa selva nublada o bosque nublado en el noroeste de nuestro país. Es un problema que relaciona un mal manejo del suelo, que es parte de la litósfera, con el agua para tomar a 1000 y pico de kilómetros de distancia. Esta es una situación real, así que bueno, les propongo que dejen sus opiniones a manera de comentarios en el link que aparece un poquitito más abajo en esta clase y luego lo charlamos en la instancia virtual. No importa si le pifian, intenten razonarlo, a ver qué ideas surgen. Como algunos libros de referencia para la parte de litósfera, esto no es para que los lean o los compren, sino solamente para que los tengan de referencia por si en algún momento necesitan. Tenemos, por ejemplo, el Tarbuk muy completo referido a geología física y los otros que aparecen en pantalla. La tectónica estudia la dinámica litosférica. Ya le devolví la pelota a Toby, así que no la tenemos de ejemplo. Quizás ya saben que las placas en las que está fracturada la corteza terrestre, hasta donde se conoce, se generaron por el impacto de un meteorito en la zona más profunda del planeta, cerca de Filipinas, en lo que es la fosa de las Marianas, que en principio fracturó lo que originalmente era una corteza continua. Como sabemos, entre la litósfera y el núcleo interno, también sólido, hay una zona amplia de material fluido entre líquido y blando, digamos. Podemos pensar al planeta como si fuera una fruta con una cáscara dura, un carozo duro y todo el material interno fluido. Las líneas de contacto entre placas tectónicas se diferencian en tres tipos principales de fallas. Las convergentes, en las que material de superficie se va metiendo hacia el interior del planeta, por supuesto lentamente. Las divergentes, en las que material magmático emerge y va pasando a formar parte de la superficie, ya sea continental o del fondo marino. Y las transformantes, como la que está en California. Son zonas de presiones muy grandes de orden planetario, donde ya veremos en un momento que se forman algún tipo de rocas. En definitiva, podemos pensar que, aunque es en tiempos geológicos, el planeta se va reciclando a sí mismo, ¿sí? Lo que es corteza se va metiendo adentro, lo que es magma va saliendo para afuera, etc. Como principales accidentes o formaciones litosféricas, tenemos los continentales elevados, las montañas, y los que hoy día son planos, los escudos, y entre los oceánicos tenemos las fosas, como la de las Marianas que recién mencionamos, que tiene 11 kilómetros debajo del nivel del mar, y las dorsales oceánicas, que son como las cordilleras, que están debajo del océano, las más elevadas, unos 5 kilómetros sobre el nivel del fondo. Hay una dorsal atlántica que es más o menos paralela a la cordillera de los Andes. Hablamos de tectónica, vamos ahora con el estudio de las piedras. Una piedra o roca puede estar formada por uno o varios minerales. En el caso del granito que vemos en pantalla, está formado por los minerales mica, feldespato y cuarzo. De granito lo conocemos, por ejemplo, de muchas mesadas de la cocina que son de granito. Hay tres tipos principales de rocas: las ígneas, que se clasifican como primarias, y las sedimentarias y las metamórficas, que se clasifican como secundarias. Esta tipificación viene de lo que se conoce como el ciclo de las rocas, en el cual partimos del material magmático que se solidifica para dar lugar a la formación de las rocas ígneas primarias. Luego estas rocas ígneas, estando en superficie, sufren la meteorización, o sea, la acción de los factores ambientales, se van desgastando, generando sedimentos. Estos sedimentos se van acumulando y con el paso de miles y miles de años se van comprimiendo y empieza a ocurrir lo que se conoce como litificación, que es la formación de una nueva roca, en este caso denominada roca sedimentaria, que ya es una roca secundaria. Ahora bien, tanto las rocas sedimentarias como las rocas ígneas, cuando están expuestas a presiones de orden planetario, como las que ocurren en las fallas transformantes, sufren grandes cambios en su estructura hasta llegar a ser lo que se denominan rocas metamórficas, que también es un tipo de roca secundaria. El proceso se identifica como metamorfismo. Por otro lado, así como las rocas ígneas sufrían meteorización, esto también puede sucederle a las rocas metamórficas y a las propias sedimentarias. Por último, cuando cualquiera de los tipos de rocas se incorpora a la profundidad terráquea,
ocurre la fusión y vuelve a formar parte del magma. Les pregunto aquí, ¿algún tipo de roca nos ha quedado afuera? Bueno, coméntenlo en el link que está para eso en la clase. Las rocas ígneas, según donde se formen, se clasifican en volcánicas, hipoabyssales y plutónicas. Las volcánicas son las que se forman en superficie, cerca de superficie, las plutónicas las que se forman, las que solidifican en profundidad, en general durante mucho tiempo, y las hipoabyssales a una profundidad intermedia. Pensemos en una hamburguesa. Cuando la ponemos al freezer, ¿qué queremos? ¿Que se enfríe lentamente o que se enfríe bien rápido? Seguramente me van a decir rápido y quizás piensen que es para que no se pudra, etcétera, pero en realidad la respuesta es correcta y que tiene que enfriarse bien rápido, y el motivo es para no dar tiempo a que el agua constituya cristales grandes, ¿sí? Si el agua se enfría lentamente, los cristales van a ir creciendo y los cristales grandes rompen las células. Pensemos que el agua está dentro de las células y fuera de ellas. Entonces cristales grandes destrozan el tejido y cuando vuelvo a descongelar la hamburguesa ya no es lo mismo, ¿sí? Todo el material celular se ha roto. Entonces, por ese motivo es imprescindible enfriarla bien rápido. Lo mismo ocurre con las rocas ígneas. Las volcánicas, que se enfrían rápidamente porque salen a la superficie, tienen grano muy fino, ¿sí? No tiene tiempo el grano para crecer. Incluso algunas como la obsidiana o vidrio volcánico no tienen grano directamente. En cambio, las rocas plutónicas, que se enfrían, se van solidificando muy lentamente en profundidad, tienen grano grande. Recordemos el granito, ¿sí? Es muy visible los granos justamente. Ahora pensemos, si yo quiero hacer una construcción con rocas ígneas, ¿cuál de los tres tipos de rocas ígneas será más resistente a la meteorización, o sea, al efecto de los factores ambientales? A veces uno tiende a pensar que las rocas plutónicas serían más resistentes, pero en realidad no, es al revés. Y esto está asociado a un pensamiento de que en las rocas volcánicas, cuando uno se imagina una roca volcánica, recuerda esas, como las piedras pómez, esas que flotan. Pero hay que tener en cuenta que esas piedras volcánicas son como la espuma de las piedras volcánicas. Veamos el ejemplo que tenemos en pantalla dice basalto, ¿sí? Una piedra durísima y muy pesada. Bueno, pero entonces, ¿por qué las rocas volcánicas son más resistentes a la meteorización que las plutónicas? Porque las rocas volcánicas, cuando se formaron en el ambiente externo. O sea, ellas ya conocen los factores ambientales y han sido oxidadas, etcétera, por el ambiente exterior. En cambio, las rocas plutónicas se formaron en profundidad y no conocen el ambiente externo. Entonces son más fácilmente atacables por los factores meteorológicos, como ser humedad, pH, temperatura, etcétera. Después tenemos a las rocas sedimentarias, que se clasifican en detríticas, químicas y orgánicas. Las detríticas son las que corresponden a la explicación que hemos dado sobre sedimentarias, porque detritos son pedacitos, sedimentos. Algunas de las rocas sedimentarias detríticas son cementadas, como la arenisca del Cerro de Siete Colores en Purmamarca, que es otra montaña a nuestro norte. En esos casos, la litificación de los sedimentos acumulados es favorecida por soluciones salinas u otras que van percolando entre los detritos, llenando cavidades y secándose, cumpliendo un rol de pegamento o cementicio. Las rocas detríticas cementadas son más fuertes que las no cementadas. Luego tenemos las rocas sedimentarias químicas, características, por ejemplo, de las estalactitas y estalagmitas de las cavernas, donde soluciones carbonatadas que chorrean se van secando y en el transcurso de miles de años terminan constituyendo la roca. No solo en las cavernas tenemos sedimentarias químicas, en general la caliza, la dolomita son materiales de este tipo. Y están definidas también las rocas sedimentarias orgánicas para incluir a los carbones minerales. Por último tenemos aquí a las metamórficas, con un ejemplo tan conocido como el mármol. Hemos visto tectónica y petrología, pasamos ahora a edafología, que es la ciencia que estudia los suelos.
El suelo bajo nuestros pies nos presta un montón de servicios y cumple un montón de funciones, aunque solemos no tenerlo en cuenta porque parece siempre haber estado allí. No será lo mismo si nos toca trabajar en una estación espacial o incluso en otro planeta donde el suelo no soporte vida. Entonces el suelo cumple funciones físicas, químicas y biológicas, entre otras, todas ellas de vital importancia, aunque no lo percibamos. Cuando revisamos la composición aproximada de un suelo, esto es muy variable de un suelo a otro, pero es importante tener en cuenta que vamos a encontrar sustancias minerales, materia orgánica, agua y aire, ¿sí? Esos son los componentes que van a estar presentes en el suelo. Las capas del suelo en profundidad se denominan horizontes o horizontes edáficos. Hay algunas reglas generales para la denominación de los horizontes. No todos los horizontes van a estar presentes siempre. En particular, un horizonte superficial muy rico en materia orgánica es el que se denomina horizonte O, que puede o no existir. Luego aparece un horizonte mineral que va acumulando cierta cantidad de humus sin llegar a superar el 20% de materia orgánica. Es el caso de los horizontes denominados A. Más abajo tenemos el siempre presente horizonte de pérdida E. Se llama de pérdida porque el agua, la lluvia que va escurriendo va arrastrando sales y sustancias hacia el siguiente horizonte de ganancia, que es el horizonte B larga. Estos dos siempre están. Luego, cuando comienza a haber presencia de la roca madre partida, de material regolítico que se denomina, es el horizonte C, y la identificación R es para el horizonte de roca madre, la zona donde comienza la roca continua, digamos. ¿Y esto hasta qué profundidad es? O mejor dicho, hasta qué profundidad se define un suelo como tal. La respuesta en general es relativa a lo que esté estudiando como suelo. Puede ser a las profundidades hasta donde llegan las raíces de las plantas, o donde la parte que alberga incluso la napa freática, etc. El pozo cuadrado rectangular que hacen los edafólogos, en general ingenieros agrónomos o geólogos, para estudiar los horizontes y sus características, se denomina calicata. Acá tenemos ejemplos de algunos perfiles de suelo. Hay un link que les dejo en el material de la clase para la clasificación internacional de suelos de la FAO. Van a ver que la jerga edafológica es un poco extraña. Los nombres que reciben los suelos de distintos lugares formados por determinados horizontes son bastante particulares, como Natracualf, Pedocal, etc. Además de la materia orgánica, las piedras y la grava, que es arena gruesa, el material mineral que compone el suelo se clasifica según el tamaño de los granos en arena, limo y arcilla. Arena en la que tiene una granulometría más gruesa, que todos conocemos, arcilla es la más finita, fijémonos del orden de 2 micrones, y el limo es intermedio. Un horizonte arenoso claramente es muy permeable. Tenemos la experiencia de haber echado agua sobre la arena y observar que rápidamente percola y desaparece. En cambio, los horizontes arcillosos son bastante impermeables. Cuando andamos por el campo, por algún camino rico en arcillas y llueve, notamos cómo se torna jabonoso. Se torna jabonoso porque el agua queda retenida sobre la arcilla y muy lentamente va infiltrando, entonces eso genera que resbale. Para identificar el contenido de arena, limo y arcilla de un suelo, hay un análisis que es muy sencillo, que es mezclar una cucharadita, póngale con 1 litro de agua, agitarlo muy bien y ponerlo a sedimentar en un cono como el que tenemos a la derecha. A los 10 minutos va a haber precipitado toda la arena, en general precipita mucho antes que 10 minutos. A las 2 horas se va a haber sumado en el fondo, al material del fondo, los limos, entonces vamos a tener los limos y las arenas sedimentadas, y el material que queda disperso en el agua, enturbiándola, son las arcillas. Hay un método más preciso, más adecuado con algunos reactivos de laboratorio, que es el método Bushouko, que tienen ahí, les dejo el link por si les interesa. Pero la idea fundamental es que las arenas sedimentan rápido, los limos sedimentan como máximo en 2 horas y las arcillas no sedimentan, se quedan dispersas en el agua o bien demoran muchísimo tiempo en ir sedimentando. Las islas del delta del Paraná y el río de la Plata, pensemos que se forman por sedimentación. El agua viene con una velocidad mayor por el cuerpo del río Paraná, por ejemplo, del Uruguay,
y cuando llega al Río de la Plata, que en realidad es un estuario, un triángulo que se abre, va perdiendo velocidad y tanto las arenas como los limos van sedimentando y van formando esas islas. Ahora, para poder graficar un tipo de suelo, se emplean diagramas triangulares como el que tenemos en pantalla. Veamos cómo es esto. En un extremo tenemos el 100% de arena, en el otro el 100% de arcilla y en el otro el 100% de limo. Un suelo como la playa de Mar del Plata, que sea totalmente arena, va a estar representado por un punto en ese vértice. Este otro suelo, representado por un punto en el medio del triángulo, ¿cuánto va a contener de arena, arcilla y limo? Pensemos. Bueno, un 33% de cada uno, ¿no es cierto? ¿Y cómo representaría un suelo mitad arena, mitad arcilla? Bueno, es un punto en la mitad del cateto que está entre arena y arcilla. Sencillo, ¿no? ¿Qué pasa ahora si separamos un poco el punto del cateto? Bueno, va a tener un poco de limo. ¿Cómo sabemos cuánto limo tiene, cuánta arcilla y cuánta arena? Aunque bueno, sé que conceptualmente se entiende, ¿no? Pero vamos a tirar unas líneas. Vamos a diferenciar con un color cada granulometría. Entonces el contenido de limo corresponde al tamaño del segmento que va entre el punto y el cateto opuesto al extremo limo. De la misma forma, el contenido de arena corresponde a la distancia que hay desde el punto hasta el cateto opuesto al vértice de la arena. Y el mismo razonamiento empleamos para calcular el contenido de arcilla. Si alguien se confundió un poco con esto de los segmentos, tengamos en cuenta de no perder la sencillez de la idea original, ¿no? Este suelo que vemos acá en pantalla, ¿qué tiene? ¿Mucha arcilla, mucha arena, mucho limo? Tiene mucha arcilla, porque el punto está cerca de la arcilla, ¿sí? Entonces es un suelo que tiene bastante arcilla y cantidades iguales y pequeñas de arena y de limo. ¿Sí? ¿Es claro? Para terminar, pensemos, por ejemplo, qué ocurre si tenemos tierra y arena en superficie y más abajo un horizonte de arcilla, el amarillo clarito, y echamos residuos en un punto, llueve, esa lluvia lixivia los contaminantes del residuo, estos contaminantes llegan hasta el horizonte arcilloso, que es más impermeable, y se distribuye radialmente, contaminando una gran superficie de suelo. Y esto sin tener en cuenta la presencia posible de una napa de agua que distribuya más esos contaminantes. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando revisemos hidrósfera y ampliaremos un poquito sobre este tema.